La entrevista que hizo nuestra compañera Nancy con David Rivero Fragoso. Él es abogado de la campaña Sin Maíz No Hay País. Estamos con el abogado David Rivero Fragoso para hablar justamente de esta oportunidad que se abrió por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de revisar justamente todo el tema de maíz transgénico y maíz genéticamente modificado en la iniciativa de reforma constitucional. Abogado, bienvenido al programa de Contralínea. Muchas gracias. Gracias, Nancy, gracias por el espacio Justo y buen día a tu audiencia. Justo para preguntarte, abogado, sobre este momento que estamos viviendo en la discusión de la reforma, iba a pasar fast track, estaba previsto que hoy, jueves 6 de febrero, justamente cuando hacemos esta entrevista, pues pasara en la Comisión de Puntos Constitucionales. Se frenó luego de que Contralínea hizo esta pregunta a la presidenta Sheinbaum y parece que hay una apertura para dialogar con la campaña Sin Maíz No Hay País, pero sobre todo para hacerse de la información fidedigna en términos científicos y en términos legales. ¿Cómo viste este momento que estamos viviendo ahora mismo? Pues creo que justo, creo que las mañaneras también son una oportunidad como para democratizar un poco la información que se está dando dentro de los espacios, de los pocos espacios que hay como del diálogo con el gobierno directamente. Y creo que el que la presidenta haya escuchado las demandas de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País sobre los riesgos o las advertencias más bien de la campaña sobre los riesgos de que la reforma constitucional quedara solo como maíz y transgénicos, fuera escuchada, fue bastante, o sea, es algo que celebramos muchísimo y pues estamos abiertos al diálogo para poder continuar con el trabajo de mejorar esa reforma, porque así como está, o sea, sinceramente creo que es preferible que no haya reforma a que quede solo con maíces transgénicos. También preguntar, porque ya se anunció por parte de la Cámara de Diputados que inicia, digamos, esta revisión donde se van a citar a secretarios de Estado, particularmente al secretario Julio Verdeguer de la SADER, que es el origen de este problema, ¿no? De esta problemática, porque de ahí salió esta iniciativa de reforma que pues echa abajo todo lo que ya teníamos para garantizar que nuestros maíces nativos pues van a perdurar por el bien de los mexicanos, las mexicanas, nuestra salud, nuestra alimentación, pero también por el bien de la alimentación mundial. O sea, esto es el centro de origen. Ahí, ¿cómo podría participar la campaña Sin Maíz No Hay País? ¿Tienen preparado algún tipo de esquema para acercarse a los legisladores? Sí, de hecho, ellos también nos han estado buscando la campaña para participar en estas mesas de diálogo, en donde ya entiendo que varias personas de la campaña van a estar participando directamente en las mesas de diálogo que se están abriendo en Cámara de Diputados principalmente, ¿no? Entiendo que el diputado Narro ya nos ha estado buscando para justo comenzar este diálogo que se necesita. Esperemos que nos dejen participar directamente en la mesa en la que esté participando el secretario de Agricultura para poder tener un intercambio directo sobre nuestros posicionamientos y el secretario y nos explique por qué insiste tanto en que sean solamente maíces transgénicos y no maíces genéticamente modificados, que justo creemos que lo que busca el fin último de la Secretaría de Agricultura es desregular los organismos genéticamente modificados para que no tengan que pasar por ningún procedimiento de seguridad antes de llegar a nuestro consumo, ¿no? Entonces creo que ese es como los pequeños pasos que está tratando de hacer el secretario para lograrlo. Y justo reitero que celebro que la presidenta haya escuchado a la sociedad civil para poder revisar esta propuesta como venía. Y en esta revisión, ¿qué serían los puntos más urgentes? O sea, sabemos que una cosa es establecer ya el concepto de genéticamente modificados, porque no es sinónimo de transgénicos y esto amplía, digamos, la protección, pero sabemos que no es lo único, o sea, no es el único retroceso que como campaña Sin Maíz No Hay País detectaron en esta iniciativa de reforma, particularmente si se compara
con la iniciativa de reforma que presentó el presidente López Obrador, que era mucho más, digamos, cercana a la protección real de nuestros maíces nativos, de nuestra alimentación y de nuestro centro de origen. ¿Qué sería lo más urgente en dado caso que sí se reforme la Constitución, que tiene que quedar ahí muy claramente? Lo más urgente serían dos cosas principalmente. Una, que se mantenga la prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado en el campo, tal y como venía en la reforma constitucional. Y dos, que se proteja el consumo del maíz que es para consumo humano directo. O sea, que el maíz que consumimos las personas en nuestra alimentación esté libre de maíz genéticamente modificado. Esas son las dos peticiones así, que dos irrenunciables, diría yo, sobre la reforma constitucional. Y en ese sentido, ¿qué significa que se prohíba la siembra de maíces genéticamente modificados? ¿Hasta dónde debería de llegar esta prohibición? La prohibición tendría que ser todas las formas de maíz genéticamente modificado de cualquier tecnología que venga de esta, lo que diría el TEMEC, biotecnología moderna, biotecnología agrícola, tomando en todo el territorio nacional. Y esto tiene una razón de ser. México es el centro de origen y de diversificación constante del maíz. Eso quiere decir que México tiene un rol importantísimo con la humanidad como reservorio genético de todos los maíces nativos. Porque si llega a haber alguna contaminación transgénica o de maíces genéticamente modificados en alguna otra parte del mundo que resulte ser susceptible a alguna plaga, alguna enfermedad, o que enferme a las personas, o genere alguna alergia, es tan fácil como volver al centro de origen, que es México. Entonces se están guardando estos maíces y no se pueden mantener en un banco como tal, sino que este banco es un banco vivo en donde las personas agricultoras que siembran año con año el maíz lo mantienen todo el tiempo diversificado. Eso es lo que significa la prohibición de la siembra, y que además, como se mantiene la siembra año con año y temporada con temporada la siembra, también el maíz va adquiriendo nuevas características para ser resistente al cambio climático, que justo los maíces nativos van a ser una pieza clave para combatir el cambio climático y generar resiliencia contra este. Y también en ese sentido, ¿qué significaba entonces esta pretensión de la SADER de desregular? O sea, es exactamente lo contrario. Ahora, si ese fuera el escenario que, bueno, ya evidentemente no lo será porque está en revisión en estos momentos esta situación, ¿era lo contrario lo que estaba planteando, o sea, desde Agricultura? Sí, lo que estaba planteando la agricultura es que de todo el universo de organismos genéticamente modificados, solo una parte de ellos son transgénicos, que se producen por la tecnología de esta metodología de transgénesis. Pero hay todo un abanico más de tecnologías que se pueden utilizar para la producción de estos maíces genéticamente modificados, que no son híbridos. Nosotros no nos oponemos a los maíces híbridos. De hecho, creemos que son fundamentales para poder lograr y alcanzar la soberanía alimentaria. Pero en el caso de los maíces genéticamente modificados no los necesitamos. Y lo que estaba haciendo el secretario de Agricultura es solamente excluir una parte de los maíces transgénicos, de los maíces genéticamente modificados, y a permitir que el resto de los maíces genéticamente modificados se pudieran sembrar en el territorio nacional. Que también cabe aclarar que existe todavía la medida cautelar del juicio de la demanda colectiva del maíz, que impide la siembra de estos maíces, de cualquier tipo de maíz genéticamente modificado. Entonces, independientemente de que el secretario quisiera o permitiera esta siembra, hay una medida cautelar que ha sido ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impide esta siembra hasta en tanto no se resuelva el juicio en definitiva. Sin embargo, si ese juicio se resolviera en contra de los mexicanos, las mexicanas, en contra de los maíces nativos, ahí sí tendríamos problemas, ¿no? Podría ser, o sea, ese sería un problema, por eso es importante que quede también en la Constitución, para que tanto el juicio permita demostrar que los maíces generan un daño al medio ambiente y a las personas, pero que también a nivel constitucional existe esta protección para las personas, porque también si es a nivel constitucional nos da herramientas para que nosotros, las personas ciudadanas mexicanas, podamos acceder o exigirle al gobierno que fiscalice
a las personas agricultoras, sobre todo los grandes terratenientes y los grandes agricultores, que no utilicen maíces genéticamente modificados en el territorio nacional. También en el segundo, digamos, punto irrenunciable del que nos hablabas, abogado, está justamente esta protección hacia el consumo humano. Ahí, ¿en qué términos debería de plantearse en esta revisión de la reforma? Bien, en los términos en los que se debería plantear es que si bien si tanta la insistencia en que se consuma maíz genéticamente modificado para las personas, que este maíz venga con evaluaciones de riesgos para la salud de las personas en México, considerando los hábitos de consumo de las personas en México, no de las personas de las que viene el maíz como es Estados Unidos. Porque como ya lo hemos repetido en varias ocasiones, los hábitos de consumo de las personas en Estados Unidos son muy distintos a los de México respecto del maíz. En México las personas consumen 10 veces más maíz que en Estados Unidos. Y eso cambia muchísimo los riesgos en cuanto al consumo de maíz genéticamente modificado. Por eso, si tanta es la insistencia que se consuma maíz genéticamente modificado para las personas, que demuestren que ese maíz no nos va a hacer daño en largo plazo. Claro, y aprovechar esta entrevista también para hablar justamente de esto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que tiene que ver con lo que nos mandataba esta pérdida en el TEMEC, en el panel, y hasta dónde se excedieron, porque pareciera que pues nos han quitado más protección de lo que exigía el propio panel. ¿Cómo viste esta parte? Pues mira, el acuerdo que se publicó el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación no tira el decreto, o sea, porque justo he estado escuchando mucho en medios de comunicación que dicen que este acuerdo está tirando el decreto. Un acuerdo no puede tirar un decreto, o sea, cualquier abogado te podrá explicar esto. No, no es posible, una norma inferior no tira una norma superior, ¿no?, en jerarquía, ¿no? Solamente un decreto puede tirar otro decreto, o una ley puede tirar un decreto, o una reforma constitucional puede tirar un decreto, pero no un acuerdo. El acuerdo lo que hace es ordena a toda la Secretaría de Economía a que no haga caso al decreto, que eso es una contradicción, porque tampoco puede ir en contra de un decreto presidencial, ¿no? Pero en términos, o sea, la importancia que tiene esto es que, o sea, la Secretaría de Economía juega un papel importante en las autorizaciones de las importaciones, pero no es la única autoridad que tiene competencia en las autorizaciones para las importaciones. También está Salud a través de COFEPRIS, y está también Hacienda, por ejemplo, y Medio Ambiente. Entonces, estas tres secretarías también pueden parar cualquier importación en cumplimiento del decreto que sigue vigente. Solo que aquí hay como creo que esto muestra que hay rencillas dentro del propio gobierno, en donde hay unos que sí quieren acatar el decreto, incluso más allá de lo que el propio decreto ordena, y otros que se mantienen todavía en que el decreto sigue siendo vigente hasta en tanto no haya un acuerdo completo de las partes. Esto lo que significa entonces es que habría una contradicción dentro del propio gabinete generada por esto que se publicó el día de ayer. Sí, o sea, creo que es claro que el gabinete no va al unísono, porque si hubiera un acuerdo de todas las partes, se habría emitido un decreto. O sea, todos sabían, porque los decretos van firmados por todas las secretarías involucradas. Este acuerdo solamente va firmado por la Secretaría de Economía. Y te fijas, y al inicio del acuerdo dice el nombre del secretario. Y así empieza. Y los decretos siempre, siempre empiezan con nombre de la presidenta. Entonces ahí no, se ve directamente cuál es las rencillas que hay dentro. Y justo esto me recuerda un poco lo que pasaba con el gabinete del presidente López Obrador, y él ponía como ejemplo que ni siquiera en el gabinete de Benito Juárez estaban todos de acuerdo, ¿no? O todos tenían una misma postura. Este caso particular de lo que estábamos viendo con la iniciativa de reforma y también con este acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ¿nos podrían mostrar ya eso, un primer acercamiento a las contradicciones dentro del propio gabinete y cómo hay todavía sectores al interior del segundo piso ahora de la Cuarta Transformación que en realidad están muy cercanos con el gran capital, con las transnacionales, en vez de estar con el pueblo? Claro, o sea, yo creo que, y eso es también normal en una democracia, ¿no?
los secretarios de Estado no solamente no están siempre del todo al unísono con la presidenta en este caso. Cada secretario de Estado tiene sus propios compromisos que están más allá de lo que tiene también con la presidenta, sino compromisos personales con empresas, con paraestatales, con transnacionales, con muchísimos factores de poder con lo que tienen que dar resultados, ¿no? Porque esos fueron los factores de poder que les impulsaban a llegar al puesto en el que se encuentran, ¿no? Entonces, creo que eso muestra también mucho estas fracturas por las cuales cada secretario de Estado o secretaria están peleando. Abogado, ¿y con qué cerrarías esta entrevista, entendiendo que estamos en un nuevo contexto en el cual, pues, la propia campaña Sin Maíz No hay País será convocada a estas mesas de diálogo y, pues, se tiene la oportunidad de que verdaderamente lo que quede en la Constitución sea algo favorable para nuestros maíces nativos, para la salud de los mexicanos, las mexicanas, pero también para la seguridad alimentaria del planeta? Pues mira, yo cierro celebrando la disposición de la presidenta para el diálogo y que se revise esta reforma, cosa que no pasaba en el gobierno anterior. Esta vez creo que eso también me permite democratizar más voces y no solamente las que están en el gobierno, ¿no? Y que vean a la campaña que no somos un órgano que solamente, un movimiento que solamente busca oponerse todo el tiempo, sino que estamos todo el tiempo a la espera, a la escucha y en la disposición todo el tiempo del diálogo. Y creo que solo con el diálogo podremos lograr un buen acuerdo y una buena reforma constitucional. Y cuando te refieres al pasado, ¿te refieres al gobierno del presidente López Obrador? Ahí no había apertura. Pues no había como tal estas mesas de diálogo. No sé, no, cuando fue la reforma constitucional, la propuesta de reforma constitucional del maíz también, no hubo como tal una mesa de diálogo para mejorar esa reforma, sino que fue todo muy interno cuando también solicitamos que se hiciera un parlamento abierto. Claro, y eso cambiaría un poco el escenario, ¿no? O sea, escuchar también a científicas, científicos, abogados, abogadas y activistas que siempre han estado defendiendo al maíz, pues cambiaría quizá la perspectiva, ¿cierto? Sí, claro, totalmente. Y también creo que se tiene que escuchar las voces de nuestras contrapartes, porque solo así se va a lograr ese acuerdo. Por supuesto, abogado, te agradezco mucho estos minutos para Contralínea y quedamos pues atentos a cómo vaya avanzando la agenda y también a que nos cuenten posteriormente cómo pues serán estas mesas de diálogo en el Congreso. Claro que sí, y gracias a ti y al programa por darnos el espacio para poder platicar sobre esto. Ahí está entrevista que hizo nuestra compañera Nancy Flores a David Rivero Fragoso. Él es abogado de la campaña Sin Maíz No hay País y es importante también este último que mencionaba en torno también a lo que fue para ellos el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora esta diferencia que hay con la presidenta Claudia Sheinbaum. Importante porque ha dicho en otras ocasiones la misma presidenta, esto del segundo piso de la Cuarta Transformación es una continuidad con cambios y esos cambios implica, pues en este caso, después de que se hiciera esta pregunta por parte de la revista Contralínea sobre la propuesta que tenía la SADER, pues conformar estas distintas mesas de diálogo con expertos, con gente que conoce de este tema, para lograr una mejor reforma, para proteger de mejor manera el maíz nativo en contra de los organismos genéticamente modificados, no solamente de los transgénicos, como hemos visto en este y otros programas, y por lo tanto proteger también la salud de las y los mexicanos y en última instancia lograr de mejor manera una soberanía alimentaria en torno particularmente al maíz.